Fue a partir de los 6 años que el Tourette apareció en mi vida, que fue así, es como que es un invitado que aparece sin ser invitado. Yo era chico, estaba de vacaciones con mi familia en la costa y nada, de golpe en realidad empecé como a emitir sonidos o gritos de la nada, sin que nadie se lo esperara, sin ningún sentido, no era una palabra, eran simplemente gritos de la nada. Algo que llamó mucho la atención de mis padres, incluso a mí mismo, porque en realidad era como de golpe de haber sido poseído sin permiso, digamos. Y bueno, esas vacaciones transcurrieron de esa manera. Obviamente cuando volvimos otra vez a donde vivíamos, lo primero que se hizo fue ir a ver a algún médico. Estoy hablando de varios años atrás, ¿no? O sea, no existía internet, no existía, sobre todo internet, en realidad, que hoy creo que es la fuente de difusión más importante. Y de Tourette se sabía muy poco, era lo que estaba en los libros y quizás algún que otro profesional que lo estaba estudiando en el momento. Bueno, como seguramente le ha pasado a muchas familias, fue toda una gira alrededor de muchísimos profesionales hasta que quizás pudimos dar con alguno que algo sabía del tema. Era un neurólogo que estaba en el hospital francés y que algo sabía del tema y en realidad ya lo venía estudiando, que bueno, más o menos nos informó de qué se trataba esto, porque en definitiva todos esos meses que pasaron y que transcurrieron desde esas vacaciones en la costa hasta que encontramos a alguien que nos pudiera hablar del tema, que te puedo estar hablando de 6 meses más o menos, quizás un poquito más, fue una angustia total para mis padres, que eran aquellos que tenían que llevarme a todos lados, y bueno, además encontrarse con todo tipo de respuestas y con todo tipo de explicaciones que quizás nada, no tenían nada, absolutamente nada que ver con lo que me pasaba. Yo había hecho la residencia en diagnóstico por imágenes, porque no me animé a hacer psiquiatría en su momento, aun cuando ya decía, bueno, quiero especializarme para el lado de la salud mental, y no fue hasta hace unos años atrás que dije, bueno, no, yo quiero hacer algo por el Tourette, que obviamente combino con muchas otras cosas de mi vida personal, donde yo decidí incluir esto que me pasó en mi vida, que esa fue una de las partes más importantes, por ahí un punto de inflexión en mi vida, donde yo dije, bueno, yo esto lo tuve, lo sigo teniendo, y quiero aceptar que es parte de mi vida, porque quizás en el engaño de que cuando los tics empiezan a bajar uno dice, bueno, ya está, estoy normalizado, entre comillas. Uno tiende a engañarse y decir, bueno, ya está, se terminó, y en realidad no se terminó, porque bueno, en realidad el Tourette, lo que se ve son los tics, pero hay muchas otras cosas, después seguramente más adelante te lo voy a comentar. El Tourette implica muchísimas otras cosas y además me pareció que era sano incluso para mí poder hacer algo por otros que tuvieran lo mismo y no dejar que pase lo mismo que me pasó a mí. Todos esos años de ignorancia y de no saber qué le pasaba a uno, y además de todo lo que conlleva el hecho de portar el síndrome, que es una de las cosas que siempre resalto siempre. Quizás a veces incluso no es tan importante lo que el síndrome hace o el fenómeno en sí de lo que ocurre, sino lo que le ocurre a uno por tener el síndrome. Y todo lo que tiene que ver con el autoestima, con las habilidades sociales, porque de hecho en realidad el Tourette en eso aparece en la época de la adolescencia, por lo general, los tics más fuertes, más allá de que a los 6 años quizás yo empecé antes, por lo general se parte a partir de la adolescencia los tics más fuertes, y eso genera un trastorno social muy importante, sobre todo en los chicos. Yo creo que el aporte de la psicoterapia cognitiva lo que tiene es que tiene un aporte muy concreto quizás, y en eso se parece mucho a la medicina, en el sentido que trabaja mucho con la evidencia y con aquello ¿a qué llamo evidencia para ser un poquito más claro? La evidencia significa que yo junto varios pacientes o sigo a muchos pacientes durante un lapso de tiempo e intento demostrar qué eficacia tiene cierto tratamiento luego de ese periodo de tiempo en esos pacientes. Entonces es algo que por ahí está más divulgado en lo médico y no tanto en lo psicológico. Y se trata de eso, ¿no? De decir, por ejemplo, yo a estos pacientes les establezco este tratamiento y yo sé que hay un 80% de eficacia con respecto a poder salir adelante, ¿no? con el síndrome o con cierto aspecto del síndrome. Eso a veces aporta por ahí un poco más de tranquilidad o seguridad a la hora de trabajar y a la hora de aplicar una herramienta. Que por ahí en otros tipos de terapias hoy por hoy todavía no está muy desarrollado y entonces uno empieza la terapia pero no sabe dónde termina. Con respecto a los tics, que es uno de los aspectos del tratamiento, en realidad el tratamiento es más cognitivo-conductual, se dice en realidad, porque apunta más a lo que es el comportamiento.
lo que se trata de hacer en estos casos es enseñarle al paciente habilidades, la habilidad de poder detectar el momento en el cual siente la urgencia, porque en realidad a lo que les pasa a los pacientes es eso, sienten como una urgencia por hacer el tic. Hay un momento antes del tic en el cual el paciente siente como cuando uno va a toser o cuando uno va a estornudar, uno siente que lo tiene que hacer. De hecho, no sé si te habrás aguantado alguna vez de estornudar, entonces, ¿a uno qué le pasa? Si uno deja de estornudar, le queda como una sensación que se tiene que sacar. Bueno, a los chicos les pasa lo mismo. Los chicos sienten ganas, de hecho, ellos pueden describir exactamente qué parte del cuerpo van a mover, qué es lo que tienen ganas de hacer, y quizás hasta que no lo hacen, no se liberan de esa, como por decirlo, suerte de obsesión o esa suerte de ganas incontrolables de hacerlo. Lo que se le enseña a los chicos o a los pacientes grandes, no importa la edad, es a poder reconocer ese momento y quizás establecer algún otro tipo de movimiento alternado o quizás es como algo que sea por ahí más adaptado para el momento que uno está viviendo. Si uno está en una reunión o está en un momento donde quizás un movimiento no es lo más adecuado o quizás uno mismo se vaya a sentir mal si lo hace. Si por ejemplo yo tengo ganas de mover el hombro así, a veces se puede pensar en tratar de mover los músculos antagónicos, que serían los músculos que harían el movimiento contrario, y eso quizás hace que uno, en vez de hacer un movimiento brusco y más llamativo, pueda quizás poner el brazo más duro por un rato y después se pasa, porque siempre se termina pasando en algún momento, pero bueno, poder pasar ese momento social, ¿no? Que se trata de eso. Que la cantidad de energía que uno consume tratando de concentrarse, pero no concentrarse en el colegio, sino de concentrarse para no llamar tanto la atención, quizás, ni hablar cuando uno iba a lugares donde había que estar callado, en alguna obra de teatro, un cine, ni hablar. O sea, miles de lugares que a veces requieren que uno tenga el mínimo movimiento o hacer la mínima cantidad de ruido, ¿no? Bueno, desde el lado médico, dejarles el mensaje de que el Tourette en sí no es una enfermedad que mata, no es una enfermedad que tenga una proyección sombría para el futuro del paciente que lo tiene, sino todo lo contrario. El Tourette en realidad mejora con los años y yo creo que se trata más, y ahí enganchando por ahí sería con los pacientes, se trata más de aprender a convivir con él y quizás para los padres un mensaje que a mí siempre me gusta dar, que es como en las carreras de testimonio que se dice, que son esas carreras donde uno le pasa el testimonio al otro. Siempre me gusta esa imagen porque en realidad lo que los padres mejor le pueden dejar a los hijos, creo yo, es el testimonio de que los problemas se pueden resolver, de que en la vida a la larga uno descubre que los tiempos son los de uno, más allá que quizás en las primeras épocas uno tiene el programa del colegio, el programa de la facultad y todos sabemos lo que tenemos que hacer. Llega un momento de la vida donde uno queda así en el mundo y los objetivos se los tiene que poner uno. Así que nada, que ellos se pongan sus propios objetivos, que los van a lograr a sus tiempos, lo van a lograr si luchan por conseguirlos, pero estoy seguro que van a llegar a lo que quieren. No tengo ninguna duda de que lo van a hacer y transmitirle por eso esa misma tranquilidad a los padres.